Mi opinión sobre la Directiva Marco de Agua es evidentemente es muy buena. O sea, la Directiva Marco de Agua, desde mi punto de vista, lo verdaderamente trascendente es el enfoque ecosistémico que da al conocimiento, al manejo y a la conservación finalmente de las masas de agua, con el objetivo último de mejorar el estado de las masas de agua. Entonces, eso conlleva también un enfoque a su vez preventivo, y eso es muy importante. Eso creo que era una novedad hasta el momento en cuanto a las diferentes formas de enfocar el conocimiento y la gestión de las masas de agua en Europa en general. Entonces pienso que supone un antes y un después. Otra cosa distinta es cómo se implementa eso. Entonces llevamos viendo ya un tiempo, desde que comenzamos a trabajar con este nuevo marco, que la implementación es complicada, y de hecho en el año 2019 creo, no soy un experto en todo el ámbito de la aplicación de la directiva, pero ya tuvimos una mala nota por parte de Comisión Europea en una evaluación, creo recordar que entre 2016 y 2021 o algo así, de la implementación de los planes, digamos, de la elaboración de los planes hidrológicos. Entonces, eso significa pues que no se están implementando con la celeridad adecuada, y entiendo que es complicado, en parte porque la propia gobernanza impone una serie de limitaciones, y por circunstancias locales muy concretas, como por ejemplo el entorno en el que estamos, ¿no? Y en el que se desarrolla mi actividad, que es el entorno de Doñana, donde hay idiosincrasias muy localizadas, intereses y a su vez una serie de valores de conservación que deben estar por encima de todo eso. Entonces, por una parte, la Directiva Marco de Agua es esencial por el enfoque ecosistémico, por el enfoque preventivo, y por otra parte la implementación cuesta mucho, en parte por esto mismo, por el tipo de enfoque que estamos tratando, y en parte también porque evidentemente la sociedad, la preparación de la sociedad va siempre por detrás, ¿no?, para esto. No me atrevo yo a dar un juicio sobre lo que ocurre en otras comunidades autónomas, pero intuyo que los problemas deben ser parecidos. O sea, si por ejemplo pensamos en las tres grandes masas de agua a nivel ecológico que hay en España, que son Doñana, el Delta del Ebro y la Albufera, no veo yo, por lo que sé o por lo que recuerdo, no veo yo que la situación esté mucho mejor en ninguna de ellas. Entonces entiendo que al menos estas tres comunidades, en cuanto a la principal masa de agua que han de gestionar y mejorar en su conservación, más o menos los problemas son los mismos. Quizás en algún caso puede haber algo más de contaminación, algo menos de mala gestión, y en otros casos algo diferente, digamos, la ratio, pero más o menos todas las comunidades, pienso que por el propio sistema autonómico español que impone tantas trabas, esto de que los diferentes responsables de políticas agrarias, mineras, etcétera, todos terminen dependiendo del gobierno de la comunidad, y los gobiernos de las comunidades entiendan que hay un antagonismo entre comunidades, yo intuyo que la situación no es muy diferente a la que tenemos en Andalucía. Más o menos debemos estar todos en el mismo punto de aplicación. Ahí sí puedo ser algo más concreto porque la gobernanza nos toca de lleno, a nosotros. A mí, como parte como técnico que trabaja en Doñana desde hace tiempo ya, la gobernanza en Doñana es insuficiente. O sea, no vamos a ser negativos, pero diría que es insuficiente. No hemos llegado todavía a un punto en que todos los agentes socioeconómicos, ecológicos del río entendamos que el río es un ente vivo, un ente con una serie de relaciones longitudinales, y que por lo tanto hace falta trabajar con un mismo intervalo temporal, y que hace falta trabajar con unos mismos objetivos últimos. Entonces creo que todavía es insuficiente. Todos recordamos el gran problema de turbidez que hay en el río Guadalquivir, que viene habiendo desde el año 2007 como momento agudo, digamos, pero que es general por la dinámica del río y sobre todo por las intervenciones que se hacen en el río, sujeta a intereses particulares. Entonces esto significa que si el estuario del río, los últimos 80 kilómetros de curso bajo y el propio estuario tienen que ser
un puerto, básicamente un punto de entrada de barcos cada vez mayores a Sevilla. Eso es incompatible. Si ese es el objetivo de uno de los agentes, es incompatible con el objetivo de los arroceros, por ejemplo, que a su vez puede ser poco compatible con objetivos de conservación. Entonces, ese es el punto en el que estamos. Hablamos, todo el mundo habla, y eso es importante. Antes se hablaba mucho menos, fruto de la Directiva Marco del Agua, de la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Es importante que haya foros, cada vez hay más foros, pero no hemos llegado todavía al punto de consensuar todas las actividades y decir, bueno, ¿qué es lo primero? Lo primero debe ser el estuario, y luego todo lo demás debe confluir para ese objetivo último. Por eso te digo que mi opinión es que estamos en un punto todavía intermedio a lo que deberíamos llegar. Yo creo que la limitación fundamental aquí es las competencias, la cantidad de competencias que hay. Bueno, la primera y principal es que tenemos una Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que es el órgano de cuenca, que pertenece al gobierno central, y tenemos todo lo demás, pertenece al gobierno autónomo. En cuanto que haya diferentes colores políticos, ya hay una barrera, que es absurdo decirlo y es lamentable decirlo, pero ya hay una barrera que en la práctica es importante a la hora bueno, pues de hacer planes comunes, de trazar tiempo, de trazar cronogramas, horizontes temporales, etcétera. Entonces, lo fundamental, la principal limitación, por encima de otras limitaciones que puedan tener más un carácter físico, un carácter biológico respecto al río, la dinámica del río, de este estuario, que en cierta medida puede ser incluso parecida a una dinámica de un río de montaña, ya por todas las barreras que se han puesto a lo largo de la historia, como está ahora mismo. Eso podría ser mejorable, pero si desde luego las administraciones, los responsables de política agrícola, de minería, de lo que sea, de acuícola, no nos ponemos todos de acuerdo y no somos capaces de hablar todos el mismo idioma, no vamos a llegar a ninguna parte. Creo que esa es la barrera principal, esa es la limitación principal. Bueno, pues muy sucintamente, porque la historia es muy larga. Nosotros comenzamos en el año 90, pero la finca esta, Vete a la Palma, que tuvo un recorrido anterior, como parte del espacio en el que nos encontramos, fue adquirida por el grupo de empresas nuestro en el año 84. Entonces, el grupo nuestro, que es un grupo de alimentación, que tiene como actividad matriz el cultivo y la comercialización del arroz como principal actividad, en su momento compró esta finca un poco con la idea, aprovechando que se trataba de un lugar de humedal, un lugar idóneo para el cultivo del arroz, y que ya se cultivaba arroz aquí también, en otros lugares del entorno. La finca fue adquirida un poco con la idea de, bueno, pues de ser otro lugar más para el cultivo de la actividad que se había convertido en la principal en todas las marismas del Guadalquivir. Pero esta empresa supo ver en ese momento que, dado que la finca estaba junto al Parque Nacional de Doñana y ya formaba parte de una primera, digamos, de una primera hornada de lugares con conservación, al menos sobre el papel. Esto era preparque este de Doñana. Entonces la empresa supo ver que una actividad tradicional como el cultivo del arroz, pero también una actividad agrícola con sus impactos, no era la actividad idónea para poner en marcha en esta finca junto al Parque de Doñana, sino que había que estudiar otras posibilidades de cara al futuro. En ese sentido, durante el resto de los últimos años de la década de los 80 se hicieron una serie de pruebas aquí de cultivo acuícola, se vio que el resultado era idóneo y la empresa apostó por un modelo de producción a medio y a largo plazo, por encima de un modelo de producción, digamos, mucho más rentable a corto plazo. Entonces, esos fueron los inicios. Se comenzó a trabajar aquí en acuicultura, primero extensiva, completamente extensiva, pero a la vez que se cultivaban más zonas dentro de la finca, la respuesta de la naturaleza fue tan positiva y tan exponencial, y me refiero fundamentalmente a la recuperación de las poblaciones de aves, algunas de las cuales comen peces, que hubo que reordenar sobre la marcha la actividad acuícola y poner en marcha un modelo multitrófico, digamos, con varios compartimentos, varios regímenes de cultivo, uno semi-extensivo, otro extensivo, que con el transcurso del tiempo fueron capaces de dar un óptimo de producción en cuanto a calidad
vía volumen de producción y también un óptimo de generación de servicios ecosistémicos, de generación de ecología. Entonces, esto es lo trascendente realmente del modelo. Lo sostenible, a mí no me gusta utilizar el término sostenibilidad porque creo que queda demasiado prostituido ya con el tiempo, pero dado que soy biólogo y bajándonos un poco, digamos, a lo técnico, aquí la cuestión es ser capaces de sustentar una parte de los servicios ambientales o ecosistémicos de toda la zona y de que la actividad quede integrada en el espacio natural. Eso se ha conseguido, y se ha conseguido trabajando con unos tiempos largos y con una serie de parámetros que emanan directamente de la ciencia, de la aplicación de principios de la ciencia, y ahí también la empresa ha sabido contar con el personal adecuado por su formación, por su experiencia, que somos los técnicos, los biólogos que hemos llevado esto, para que sin dejar a un lado los planes estratégicos de la propia empresa, la rentabilidad y todo lo demás, si se pongan en marcha pues una serie de modelos que son netamente distintos de los tradicionales y que cuentan, por ejemplo, con densidades de cultivo bajo, que es lo que hemos hecho aquí, con uso de especies muy bien acostumbradas de manera natural a las fuertes fluctuaciones de temperatura, fuertes fluctuaciones de concentración de sal en el agua, etc. Entonces la combinación de parámetros utilizados o que emanan de la ciencia, principios científicos, con una buena fluidez, digamos, en las ideas en la empresa y unos tiempos largos, es lo que han hecho que Beta La Palma se convierta realmente en un referente en cuanto a calidad, en cuanto a resiliencia del modelo, en cuanto a integración del modelo en el Parque Nacional de Doñana, porque todo esto, que en principio pudieran ser consideradas como limitaciones, fuertes limitaciones, como para hacer que un empresario común se fuera, realmente, en el caso nuestro, hasta el momento, y luego podemos entrar más en profundidad en el momento en el que estamos, hasta el momento han sido incentivos. Esto lo que han hecho es que lo que ha ocurrido es que nos hemos visto, digamos, estimulados para ir a un modelo mejor, a un modelo mucho más integrado y a un modelo pues que sea más sostenible en el tiempo. El papel de la ciencia, el papel de la ecología, en este caso, ha sido crucial, porque, en primer lugar, para producir en un entorno complejo como este, un entorno duro, difícil para la vida, y eso, bueno, a partir de todos los múltiples estudios que se han hecho de tipo etnológico, etnográfico, se sabe que la marisma en este lugar no es el entorno más mejor, ¿no?, para la población, ni para comenzar ningún tipo de actividad, pero nosotros hemos sabido entender en primer lugar el lugar en el que estamos, el ecosistema, desde el punto de vista biológico, entender los tiempos, las capacidades de campo del sistema, y hemos podido ver que sí se puede producir, pero respetando, digamos, unas reglas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, en un entorno como este, en un entorno ciertamente frágil, muy abierto termodinámicamente, no se pueden producir grandes cantidades, ni se puede trabajar con especies de acuicultura pues que sean por ejemplo, de aguas frías o que tengan otros requerimientos. Entonces, combinando el conocimiento que tenemos los técnicos que hemos estado trabajando aquí desde que comenzamos la actividad, que viene de nuestra experiencia en investigación científica y demás, este conocimiento del ecosistema y estos tiempos, hemos llegado a una serie de conclusiones que han servido de directrices para el modelo acuícola. Trabajar con bajas densidades de producción, asimilando, digamos, nuestra explotación acuícola al entorno natural, al estuario. De esta forma, por ejemplo, nos aseguramos que los peces, aunque tardan más tiempo en alcanzar un tamaño comercial, lo hacen de una manera mucho más natural. Hay menor susceptibilidad a enfermedades que son propias de la acuicultura y que pueden llegar a diezmar la producción en otros lugares. Aquí eso nos lleva a su vez a otras derivadas, como por ejemplo a no ser necesario el uso de input tipo antibióticos, etcétera. Es decir, vamos a tener una producción más limitada en cuanto a volumen, pero mucho más resiliente y de mucha más calidad. Todo eso, pues esas son ideas que vienen de nuestro conocimiento del ecosistema, que como ecólogos o como limnólogos, cada uno tenemos una cierta especialización, conocemos sobre el lugar en el que estamos y que nos han servido de base y nos sirven de base cada vez que elaboramos un plan de producción, ponemos en marcha un plan de producción o un plan de explotación a medio o a corto plazo.
Buenas prácticas ha habido muchas, todas enfocadas a la mejora del bienestar animal, en primer lugar, ¿no? Pero si te tengo que decir cuál es la primera práctica que hay que poner en marcha para que un negocio de producción primaria como este sea sustentable en el tiempo, es la limitación en producción. Para ser sostenible hay que ser limitado. Tú no puedes producir 3.000 o 4.000 o 5.000 toneladas en un entorno como este y pretender que esas 4 o 5.000 toneladas se mantengan todo el tiempo y no ocurra absolutamente nada. Estamos en un medio, como te he comentado antes, ecológicamente muy abierto, pero también muy complejo, con una lámina de agua donde ocurren muchas cosas, donde hay bombas de nutrientes que de momento se disparan, en algunas ocasiones se paran, donde hay fuertes fluctuaciones, donde hay un escenario de cambio climático muy importante. Con todo este contexto, lo primero es limitarte en el tiempo. Si te limitas en el tiempo, tienes que compensar, hay que compensar el negocio. ¿Cómo lo hacemos? Apostando por la calidad. Por una parte limitamos la producción, tenemos una producción que sea óptima en cuanto a calidad y que esté dentro de un límite, dentro de un rango razonable de volumen. En segundo lugar, una apuesta absoluta por la calidad con un conocimiento y con un seguimiento exhaustivo de los perfiles nutricionales, una fuerte preocupación por la alimentación de los peces, una baja densidad de cultivo, es otra práctica muy importante. Si bajamos la densidad y asemejamos la densidad de una lámina de agua como la que tenemos aquí a derecha o a izquierda, que puede estar en torno a un máximo de 3 o 4 kilos de pez vivo por metro cúbico, trabajamos con densidades parecidas en cierta medida a las que ocurren en el estuario, ¿no? O en el Golfo de Cádiz. Entonces eso repercute en un mayor bienestar del pez y finalmente en una mayor calidad organoléptica y también en cuanto a perfiles nutricionales. Esas son las prácticas fundamentales que hemos hecho. Es, dicho de otra manera, no tener prisas, sino trabajar tranquilamente con los tiempos que nos marca nuestro conocimiento del lugar y hacer un monitoreo continuo de la calidad del pez y también del estado del sistema en el que se produce. Esto puede parecer muy fácil, no es fácil hacerlo, evidentemente. No es fácil tampoco asumir desde el principio que vas a tener una rentabilidad moderada o incluso baja, porque esto en momentos determinados muy concretos, como el que hemos vivido de pandemia, de pérdida de mercados, de incremento de turbidez en el río, hace que los sistemas tengan necesidad de cambiar desde el punto de vista financiero, pero a lo largo del tiempo hemos creído y desde luego el éxito nos ha acompañado, que era la mejor manera de obtener un producto perfectamente integrado, un producto absolutamente natural y un producto de alta calidad. Hay que decir, en honor a la verdad, que la gobernanza, así como la gobernanza en el estuario, en el río, está muy limitada, es insuficiente, la gobernanza dentro del espacio natural de Doñana, en la parte que a nosotros nos corresponde, es, si no te lo puedo calificar de excelente por no pasarme, es casi excelente. Nosotros las relaciones que tenemos con la Dirección Conservación del Espacio Natural es muy buena, buenísima, lo ha sido a lo largo del tiempo con diferentes equipos de gestión del espacio natural, con diferentes colores políticos, digamos, en la Consejería en la Junta de Andalucía, que es el organismo que gestiona todo. La relación es muy buena y hay un feedback continuo y una relación, una fluidez continua y una comunicación continua con el espacio natural. Nosotros, evidentemente, tenemos que trabajar con un objetivo último de conservación, paralelo y compatible con nuestro objetivo último de producción, y que en la práctica se basa en un respeto hacia los planes de gestión, de ordenación y de gestión y uso que rigen para la totalidad del espacio natural. Pero eso ha supuesto una limitación, evidentemente, en nuestro modelo de producción, una limitación desde el principio. Aquí no se puede hacer lo que uno quiera, pero a la larga, trabajando con las autoridades de conservación, con los organismos consultores como Estación Biológica de Doñana, que nos han proporcionado y nos proporcionan conocimiento, más conocimiento todavía del medio, a la larga todo eso ha hecho que verdaderamente podamos considerar que aquí somos un ejemplo de relación entre lo privado y lo público, dentro de un espacio público, pero con una entidad privada, desde luego, de gran tamaño como la nuestra y de gran envergadura. Y de hecho, cuando nosotros hemos ido, por ejemplo, yendo a un ejemplo muy concreto, cuando hemos ido a mercados muy exigentes
mercados que se puede decir que están varios pasos por delante nuestra en cuanto a sensibilidad, en cuanto a conocimiento global, como el mercado norteamericano. Lo primero que les llamó la atención de este modelo de producción fue justamente la relación, el lugar en el que estamos y la relación que teníamos con el espacio natural. Somos Doñana y Doñana somos nosotros, o somos una parte de Doñana. Esa relación, esa interrelación estrecha, esa vinculación con el espacio natural, el hecho de que aquí se soporte una buena parte de los servicios ecosistémicos que se generan en todo el espacio natural, es lo verdaderamente trascendental, y esto es un ejemplo, esto emana, digamos, de las buenas relaciones y de la gobernanza excelente que tenemos dentro del espacio natural de Doñana. En primer lugar, el órgano o los órganos competentes en nuestro caso son la Consejería de Agricultura, Pesca o como se llame, porque ya sabéis que ha habido diferentes nombres de consejería. El órgano competente es la consejería, el organismo que nos da los permisos, digamos, las autorizaciones de cultivo, etcétera, o bien a través de su delegación territorial en Sevilla, o bien a través de los servicios centrales. En ese sentido, la relación es también muy buena, ha sido siempre muy buena. No hemos tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de falta de comunicación o de barrera comunicativa con la administración en ningún momento. Hay que decir que la administración andaluza, al menos en estos puestos clave, cuenta con gente con bastante sensibilidad, gente con bastante preocupación por el entorno y por hacer las cosas, digamos, bien, y por seguir, digamos, en la medida de lo posible, aunque a veces es complicado, pero por seguir en la medida de lo posible los tiempos de los agentes privados y las necesidades de las empresas. Con respecto a otros agentes del entorno, arroceros, las relaciones son muy buenas porque nosotros estamos dentro de un grupo, pertenecemos a un grupo eminentemente arrocero. Entonces, somos actividades distintas, actividades que no tenemos prácticamente nada que ver a la hora de gestionarnos y demás, pero tenemos una relación estrecha, de manera que cuando coincidimos en foros nos escuchamos, que es importante, y si hace falta nos complementamos y remamos en el mismo barco, digamos. Es decir, tenemos una sinergia importante con el grupo arrocero como grupo agrícola, digamos, más importante de la zona, por ser el arroz la principal actividad agrícola de toda la zona, pero también con otros representantes de agricultura, de secano, en fin, la relación que tenemos con otros componentes, con otros agentes socioeconómicos ecológicos es igualmente buena, aunque no tenga por qué ser tan estrecha. Luego es verdad que hay ciertas administraciones con las que ya tenemos algo menos de vinculación, como Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Nosotros captamos agua y vertemos agua al dominio público marítimo terrestre. Dependemos algo más de costas, todo eso vinculado en el espacio natural y por la Consejería, la Comunidad Autónoma, y Confederación Hidrográfica es un organismo central. Entonces, ahí ya entramos un poco en la diversidad, digamos, de administraciones, en la diversidad de entes diferentes que hay. Nos llevamos bien con todos, pero quizá sea todo demasiado complejo a la hora de tomar decisiones. Hombre, la turbidez yo lo considero el principal problema ambiental que tenemos aquí ahora mismo desde hace tiempo ya. La calidad microbiológica del agua no es tan mala. Lo fue en su momento, pero bueno, con la implementación de las políticas de depuración de los pueblos del entorno y demás, eso ha ido mejorando mucho con el tiempo. Nosotros, de hecho, al captar agua y al verter a dominio público marítimo terrestre, hemos de realizar una serie de seguimientos de calidad de agua, analítica, etcétera, como parte de la autorización de vertidos que tenemos por parte de la administración. Entonces, esto nos hace tener una idea muy clara de cuál es la calidad del agua. La calidad del agua del estuario no es mala, microbiológicamente ni físico-químicamente, pero sí tenemos el problema de la turbidez, que es un problema mecánico, y eso es un problema que lleva ya mucho tiempo, que tiene un origen difícilmente discernible, o al menos no está tan claro, no es un origen monofactorial, digamos, que por otra parte suele ser siempre lo habitual en ecología, ¿no? Cuando tratamos con temas ambientales, que haya muchos factores. Entonces, como quiera que sea y cuales quieran que sean los factores, el hecho es que el estuario del Guadalquivir es uno de los ríos más turbios de Europa, probablemente el que más, y eso repercute en que al captar agua captamos turbidez. A la acuicultura, ¿cómo nos afecta? Mecánicamente. Las unidades de cultivo de este lugar, que son unidades de cultivo de baja profundidad,
porque tiene que ser así, porque es esperable una mezcla continua de agua, etcétera, terminan colmatándose en poco tiempo, lo que nos lleva a tener la necesidad de actuar eliminando turbidez. Esa turbidez, esos lodos, digamos, que se quedan en el fondo, no tienen por qué ser tóxicos, de hecho no lo son inertes, pero hay que sacarlos, hay que quitarlos para recuperar la capacidad de las cubetas, de las unidades de cultivo, de poder entrar en el siguiente ciclo de cultivo. Esto significa que hay que utilizar maquinaria, significa que los costos de producción finalmente aumentan mucho. Y por otra parte, también el exceso de turbidez en las unidades de cultivo tiene un efecto inmediato sobre los propios peces. Hay una disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, hay una dinámica distinta del oxígeno disuelto en el agua en momentos en los que hay un fuerte incremento de la turbidez. Hemos notado incluso algún pico a lo largo de los años, sobre todo en ciertos momentos, algún pico patológico que, excluyendo cualquier otro tipo de explicación, podía tener cierta relación con el mal estado mecánico del agua. Es decir, nos afecta finalmente en pérdida de producción y en incremento de costos, y de hecho ese es uno de los principales problemas que ha llevado a que nosotros ahora, sin ayudas de las administraciones para resolver este problema, que de hecho no las hay, pues estemos repensando, en el caso de nuestra empresa, la necesidad, digamos, de ir a otro modelo de producción, de cambiar el modelo de producción como resultado, pues, de este tipo de cosas, de los que la turbidez, este tipo de factores, de los que la turbidez es quizá la parte más visible de lo que está ocurriendo con el río ahora mismo. En cuanto a calidad microbiológica y físico-química del agua, nosotros somos un sistema de autodepuración, pero no obstante la cantidad de nitrógeno o de fósforo, por poner los dos nutrientes más contaminantes potencialmente, que pueden venir de la agricultura, en el caso del fósforo, también nitritos, etcétera, nosotros hemos observado que no son significativas las cantidades que nos llegan del entorno. Es más, hay un punto de policía de aguas cercano aquí, y una desembocadura del río donde hay diferentes organismos que están monitoreando el río y estudiándolo. Entonces hay una serie de conclusiones dispares, pero más o menos todo el mundo está de acuerdo en que la calidad microbiológica y físico-química del agua del río ha mejorado muchísimo, no así, como te digo, el problema mecánico de la turbidez. O sea, el papel del científico, que me preguntabas antes, tiene que ser decir la verdad, o al menos poner en comunicación aquel modelo que mejor se acerque a la realidad de acuerdo con lo que tiene en ese momento. Siempre ha habido toda esta polémica que ha habido con el tema de la COVID, cuando un científico dice hoy algo y mañana dice algo que es ligeramente distinto, el público tiende a decir, ha mentido. No ha mentido, el científico trabaja con lo que tiene, con la evidencia que tiene hasta ese momento. Entonces el papel del científico en el caso del estuario del Guadalquivir, evidentemente, es comunicar aquello que es un resultado, pues digamos, inefable, ¿no?, de la aplicación de un método científico. Si hay un resultado positivo, pues hay que decirlo, igual que si hay un resultado neto que hasta ese momento viene siendo negativo. ¿Cómo conjuntar todo esto para obtener para dar lugar a una gestión? Esto ya no depende del científico, esto ya depende del gestor. Entonces el papel del científico es ayudar al gestor ofreciéndole una serie de datos rigurosos y fehacientes de lo que tenemos, ¿no? Eso es lo fundamental. Claro, nosotros trabajamos con organismos que tienen 2 años, 3 años máximo, que son los peces, y después los coges, los capturas y los vendes. Entonces no estamos trabajando con cadena trófica realmente. No cabe duda, por una parte, que bioacumulación, a pesar de las limpiezas que se hicieron en su momento y todo lo demás, la bioacumulación existe, y que probablemente una parte de esos metales están en la red trófica. Lo que no tengo tan claro es por qué no hay, por ejemplo, la Estación Biológica de Doñana, porque no hay estudios suficientemente contundentes ya sobre la acumulación y sobre los efectos de la acumulación de metales, por ejemplo, efectos teratogénicos o lo que quiera que sea, en sucesivas generaciones de determinadas especies de aves, que sí nos podrían ilustrar sobre el daño real que han producido los metales. En el caso de la actividad acuícola, nosotros estamos obligados por norma a hacer análisis de metales pesados, de determinados metales pesados, no de todos, evidentemente, pero sí entrarían, digamos, los metales pesados objeto de atención desde el principio, y estamos obligados a hacerlo como parte de los análisis para consumo, análisis microbiológicos y físico-químicos de productos para consumo humano. No hemos notado nada, pero eso no significa
que tanto en el medio físico como en el medio biológico, en cuanto a al carbono que está circulando, digamos, en cuanto en formas de vida, no exista una acumulación y no puede haber unos efectos importantes de la acumulación. Yo diría que es importante que eso se siga estudiando y que no pensemos que simplemente la eliminación física de los lodos tóxicos en una buena parte del territorio fue suficiente. O sea, los metales, como todos sabemos, hay procesos a largo plazo, procesos que tienen repercusión a largo plazo en la fauna, y que seguramente están actuando y no los estamos siguiendo de la manera que se debiera. Nosotros hemos servido a lo largo del tiempo de referente, tanto a nivel mediático como de referente para el propio organigrama, digamos, europeo de conservación, gestión de la acuicultura, y también a nivel ambiental. De hecho, hemos llevado a cabo a lo largo del tiempo diferentes colaboraciones con la FAO y con el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente a través de algunos de sus cuerpos subsidiarios, como el RAC SPA, que es un cuerpo subsidiario de Naciones Unidas, para poner nuestra experiencia en la comunidad para que sea utilizada, o no, pero al menos para que sea conocida, por ejemplo, para poner en marcha actividades parecidas a esta en la orilla sur del Mediterráneo. Es importante porque se trata de países con un nivel de desarrollo mucho menor, pero con un ambiente, con unas zonas de litorales de conflicto, menos desarrollo, pero que están ávidas, digamos, por poner en marcha actividades que puedan ser rentables y que puedan solventar, pues, problemas de conflicto entre la sociedad y el medio ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces hemos colaborado y hemos llevado nuestra experiencia a estos foros. Ahora, con Comisión Europea lo hicimos en su momento dando, digamos, un paso más, y es que se nos llamó en el año 2007, se nos llamó para que comunicáramos nuestra experiencia de cara a la elaboración del siguiente ciclo de los fondos europeos de la pesca y asuntos marítimos, del FEMP, que nutre de ayuda, digamos, para la acuicultura, para la pesca, a todos los países de la Unión, y que a su vez es algo así como la política pesquera común. Entonces nosotros pusimos en su momento nuestra experiencia en ese foro. Estuvimos en Rumanía explicando en una reunión de comisión, y a su vez vinieron comisarios y vinieron cargos técnicos de comisión en su momento para ver qué hacíamos aquí, para implementar lo que ellos llamaron en todos aquellos documentos del FEM las medidas hidroambientales, que se le llaman, ¿no? Que es manera de producir, poniendo parte de la producción, quedándote con parte de la producción, digamos, para poner en marcha medidas de carácter ambiental. Entonces nosotros hemos estado ahí desde el principio. Creemos que nuestros principios guías son exportables, se pueden poner en marcha en otros lugares, y de hecho en el propio estuario del Guadalquivir hay alguna otra empresa, como una que está en la margen izquierda del río, más pequeñita que esta, pero que tiene una forma de producir muy parecida a esta. Entonces eso significa que la manera en la que nosotros producimos no solamente es compatible con los valores del estuario del Guadalquivir, sino que puede ser incluso exportable a otros lugares. Hemos trabajado también en proyectos de investigación, ya puramente de investigación, con organismos de investigación del Arco Atlántico, con varios centros de investigación de Portugal, del Reino Unido, de Francia, un poco con objeto de lo mismo, entender bien qué ocurre aquí, cómo es el pathway, digamos, de nutrientes en un entorno como este, cómo se traduce o cómo se refleja en la calidad final del producto nuestros valores ambientales, para que esto sirva un poco de ejemplo a otras posibles aplicaciones en otros lugares. Entonces hemos estado desde el principio un poco en la labor de enseñar, digamos, de divulgar lo que aquí hacemos. No solamente se trata de la acuicultura convencional que nosotros hacemos, cultivos acuícolas en general, entraría y son compatibles los cultivos piscícolas de lubina, dorada, algo de corvina, incluso con una utilización de algún organismo que resulta clave para la ecología del entorno, como por ejemplo el camarón, que nosotros trabajamos, y también combinarlo, pues, con cultivos de plantas que estén relacionados, digamos, con el ecosistema acuático, como las plantas de marisma, las salicornia, etc. Hay muchas ideas, no hay tantas aplicaciones reales, finales,
poco por las dificultades que tiene la acuicultura en cuanto a rentabilidad, en cuanto a permisos, etcétera. Pero sí en el estuario del Guadalquivir, tanto la empresa esta que comentaba yo antes en la margen izquierda del río, como nosotros en la margen derecha, y otras posibilidades, bueno, pues otras ideas que tengan otros agentes. Desconozco si hay ahora mismo ideas que estén en marcha, pero efectivamente hay posibilidades de hacer acuicultura en el estuario del Guadalquivir, un poco siguiendo el tipo de manejo que nosotros hacemos, ¿no? Parecido. El primer impacto, evidentemente, es la mortandad de peces. Hay especies que son, dentro de que aquí trabajamos con especies que naturalmente están bien adaptadas a las fuertes fluctuaciones de temperatura y de salinidad, tipo lubina, tipo dorada, incluso corvina, ¿vale? Especies parecidas de ese tipo, que son especies propias del estuario del Guadalquivir, que suben al curso bajo del río, que bajan al mar y que están muy acostumbradas. Pero evidentemente un cambio climatológico tan fuerte y tan repentino como el que estamos teniendo, donde las especies aún no están adaptadas, no tienen internalizado, digamos, en su programa genético estos cambios tan fuertes, hace que algunas de ellas, que son particularmente sensibles, como por ejemplo la dorada, con el tiempo sean más difíciles de cultivar en entornos como este, porque son más sensibles, llevan mucho peor las fuertes fluctuaciones, las fluctuaciones fuertes y repentinas, y nos limita, por tanto, el cambio climático, nos limita la producción, y sobre todo lo que hace es que tengamos un factor de incertidumbre muy importante. Cuando tienes mucha incertidumbre, trabajar con ciclos de cultivo que son medianos o largos, como ocurre en este tipo de acuicultura, donde trabajamos con bajas densidades de cultivo y aumentamos el ciclo a 2 o 3 años, con 2 o 3 inviernos de por medio y con 2 o 3 veranos de por medio. Si esos inviernos y esos veranos se caracterizan ya por una meteorología muy fluctuante, muy fuerte y climatológicamente, es decir, hablando ya de ciclo largo, vemos que hay un patrón de veranos cada vez más largos, cada vez más tórridos, de a lo mejor cada cierto número de años picos de frío más intensos. Entonces la limitación es total. Nosotros estamos viendo aquí que efectivamente el cambio climático es una realidad. Nosotros trabajamos con tenemos series climatológicas, series de meteorología, y por lo tanto climatológicas cuando analizamos a largo plazo, muy largas, desde el principio de la explotación, desde el año 90, y nos hacen ver claramente que estamos con un clima distinto, con un clima que ya no es estacional, sino que ya pasamos de un verano largo y fuerte a un invierno repentino, y que por lo tanto se pierde la capacidad de las especies de adaptarse de una manera gentil y de una manera correcta a aquello para lo que sus programas genéticos están diseñados. Entonces ese es el grave problema del cambio. El cambio existe, es real, se puede ver de una manera mucho más gráfica, y es que cada vez, en el caso de las especies de aves, que son el valor ecológico, el activo ecológico más importante de este lugar, cada vez vemos más avistamientos raros de especies africanas, de especies divagantes, de especies que accidentalmente paran por aquí y cuya presencia cada vez más habitual responde, de acuerdo con la opinión de los expertos, responde a esos patrones climatológicos ya cambiantes. La salinidad del agua es fluctuante. Nosotros aquí tenemos un sistema que puede trabajar de manera más o menos buena, entre 8 gramos de sal por litro más o menos y 20 gramos de sal por litro. Pero claro, si tenemos un sistema ya en el que las salinidades por encima de 20 se mantienen casi todo el año, o que en caso contrario, en ciclos de fuertes precipitaciones, tenemos una salinidad que se nos va casi a cero, ocurre lo mismo, ocurre que el sistema no se adapta, digamos, rápidamente a esas fluctuaciones fuera de lo común. Y eso hace que tengamos que mayor necesidad, por ejemplo, de trabajar en circuito cerrado una parte del año. Si la salinidad es muy alta, como ahora, que llevamos muchos meses con salinidades muy altas, pues un poco ser consciente de que se trata de un punto crítico en nuestro sistema de gestión de calidad y ambiental, y ese punto crítico pues puede llegar un momento en que tenga una traducción inmediata en mortandades, en una disminución de la producción importante, y es lo que está ocurriendo. Trabajamos con fluctuaciones, estamos en un sistema fluctuante, pero cuando el sistema ya es demasiado fluctuante no soportamos salinidades tan grandes.
para la producción de camarón, por ejemplo, que es la especie de camarón que nosotros trabajamos, por la que nosotros comercializamos, es un camarón eurialino y euritérmico. Esta especie domina aquí justo por eso, pero llega un momento ya en que si las balsas de cultivo se ponen con salinidades muy altas, el ciclo se interrumpe. O tenemos camarones muy pequeños, o se interrumpe algún pico de reproducción natural, cosas de este tipo, ¿no? Ese es el tipo de cambio que estamos viendo. Va a ser una sobreestimulación para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Creo que las herramientas de digitalización y todo eso, lo que creo que van a ayudar bastante a que aceleremos en la búsqueda y en el encuentro de ese consenso necesario entre todos los agentes socioeconómicos, ecológicos del estuario. Entonces pienso que más que proponer algo nuevo, lo que propone son nuevas herramientas, o lo que pone a la disposición son nuevas herramientas que no cabe duda que son más atractivas y más eficientes a la hora de lograr ese necesario consenso para que pasemos al siguiente estadio, ¿no? Que es el ser capaces de ejecutar planes pensando todos más o menos lo mismo. Yo lo veo como algo muy bueno, como un marco dentro del marco de la Directiva Marco del Agua, muy bueno para trabajar, y me parece que las herramientas que propone son excelentes. Sin duda, ¿no? El estuario ha tenido el río, ¿no? Ha tenido esa identidad territorial. El río, el Betis antiguo, Guadalquivir posteriormente, ha sido un elemento vertebrador de la vida, de la ocupación, de la población de toda esta zona de España, desde tiempos prerromanos, digamos, hasta la actualidad. Entonces se ha ido perdiendo esa vinculación de la población con el río y finalmente con el estuario. Entonces no cabe duda de que hay que volver a llevar a la población al río y el río a la población, ¿no? Entonces debería haber no sé qué tipo de entidad territorial, si es que debe haber alguna entidad territorial llamada de alguna manera, pero evidentemente se debe dotar al río, se debe dignificar al río y al estuario, y se le debe dotar de volver a darle esa personalidad que ha tenido siempre y que con el transcurso del desarrollo, y fundamentalmente debido a las políticas de desarrollismo de la segunda mitad del siglo XX, ha ido perdiendo en favor de intereses locales concretos, de la agricultura, de la minería en algunos casos, a intereses locales, pero debe haber de nuevo una vuelta a que el río Guadalquivir, a que el estuario del río Guadalquivir tenga esa personalidad propia, y sin duda eso ayudaría mucho a que se reconocieran esas relaciones longitudinales que hay en el río, ese carácter dinámico del río, y se reconociera también, como decía alguien, que un río no es siempre el mismo, sino que un río, un segundo más tarde, es un río completamente diferente. Y esa capacidad, esa personalidad cambiante y fluyente de los ríos, hay que reconocerla, hay que dotarla de algún tipo de entidad, y eso sin duda repercutiría en una gestión mucho mejor.